Volvemos a otro dato, volvemos a este repaso de la política neuquina ahora para hablar y para compartir un par de audios. El primero tiene que ver, de videos en realidad, de notas. El primero tiene que ver con una novedad que se conoció esta semana, tiene que ver con la lucha frente al narcomenudeo, es decir, al comercio minorista de estupefacientes, de sustancias ilegales. Un tema que puso en la agenda el gobernador Figueroa, que junto al Poder Judicial, es decir, a Soledad Llenari como titular del TSJ, del Tribunal Superior, y a José Jerez, el titular del Ministerio Público Fiscal, anunciaron que la provincia comienza a darle batalla sin tregua al narcomenudeo, colaborando con la instancia federal, porque el narcotráfico es un delito federal, pero el gobierno de la provincia, el Poder Judicial de Neuquén, incluido el Ministerio Público Fiscal, se involucran de lleno en la lucha contra el narcomenudeo. El día de mañana hay una reunión en Buenos Aires con la ministra Patricia Bullrich, así que la idea allí en ese encuentro es justamente compatibilizar el trabajo de la federal, el trabajo de las fuerzas de la justicia federal con el trabajo del gobierno de la provincia de Neuquén y de la justicia del Poder Judicial de nuestra provincia. Vamos a escuchar a José Jerez, justamente el jefe de fiscales de la provincia, para que nos cuente, como nos contó, sobre este tema. Creo que estamos ante un momento histórico para la sociedad neuquina, porque combatir el narcomenudeo es hacer a la sociedad más segura, es hacerle más amable la vida a los vecinos que sufren lamentablemente este flagelo, y obviamente combatir crímenes organizados y delitos conexos que son graves y que la sociedad realmente le preocupan. Vuelvo a repetir, es una decisión histórica la que hoy se acaba de tomar, que sirve para mejorar obviamente la calidad de vida de los vecinos. La decisión se va a plasmar seguramente en un futuro en una ley donde se va a establecer un plazo de vigencia de las investigaciones y el abordaje del narcomenudeo. Obviamente que hacer narcomenudeo no se hace de la noche a la mañana, sino que va a estar precedido de acciones previas como la compra del equipamiento tecnológico necesario, la capacitación necesaria también al personal no solo judicial, sino también policial, alguna ley complementaria que tenga que ver con la forma de hacer investigaciones complejas, como todo lo que tiene que ver con las investigaciones encubiertas, el agente revelador. Pero bueno, creo que todas estas cosas, estos pasos que vamos a ir dando, van a ser grandes pasos para poder después hacer estas investigaciones con eficiencia. Bueno, allí estaba entonces el jefe de fiscales de la provincia de Neuquén, José Jerez, resumiendo esto que les estaba contando al principio. Tiene que ver con este avance frente al narcomenudeo que se viene en la provincia a cargo justamente del Ejecutivo, de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal. El otro tema tiene que ver con la regionalización. Se llevó adelante el encuentro de la zona centro de regionalización, esto es Plaza Huíncul, Cutralcó y otras sociedades de fomento allí aledañas, que se reunieron con presencia también del primer mandatario y quien lleva adelante esta iniciativa, el jefe de gabinete Juan Luis Pepe Ouzet. Allí estuvieron, por supuesto, poniendo en marcha lo que tiene que ver con priorizar iniciativas para la región centro de nuestra provincia. Vamos a escuchar también una parte de lo que ocurría allí en Plaza Huíncul. Estamos iniciando un proceso de redistribución, es decir, un Estado ordenado después redistribuye. Un Estado se ordena primero, se redistribuye y nunca se termina de ordenar. Siempre hay que ir ordenándolo para redistribuir, para poner más plata en los comedores escolares, para poder tener más becas, para tener más aulas de robótica, no solo en las escuelas, sino también en las bibliotecas, para mejorar la producción de nuestros productores, para potenciar el crecimiento en turismo. Ahí tenemos que comenzar a redistribuir, a tener mejores salas de salud, a que nuestros policías estén más equipados, a que tengamos de una vez por todas un buen servicio de emergencia dentro de la provincia, a que la salud, la seguridad y la educación estén fortalecidos con todas las herramientas que se necesitan. Porque las necesidades de 40 escuelas que tenemos hoy de infraestructura, de demanda real,
de necesidad real que se tienen en la provincia. No surgieron estos últimos 5 meses. O sea, para demandarse 40 escuelas y estar retrasados 40 escuelas, es hace tiempo que no se tiene la visión clara hacia dónde se tiene que invertir. Ahora, si nosotros trabajamos en conjunto, vamos a poder luchar con una palabrita que es hoy una palabra que genera Neuquén, que es una expectativa. Bueno, y así lo que decía el gobernador Figueroa en este encuentro de regionalización en zona centro, estaba sentado al lado de él el intendente de Plaza Huíncul, Larraza, también el intendente de Cutralcó, si bien no se veía en la pantalla, estaba Ramón Río Seco justamente presente allí, también sentado al lado del jefe de gabinete. Bueno, Figueroa básicamente lo que expresa en este tipo de encuentros tiene que ver con que los municipios se asocien, que los municipios empiecen a trabajar en forma conjunta, que no haya esfuerzos aislados por cada por cada una de las jurisdicciones, sino que trabajen en forma mancomunada. Entre otras cosas, priorizando. ¿Por qué? Porque hay un déficit en la provincia de 4.000 millones de dólares en obra, un déficit en obra pública de 4.000 millones de dólares. ¿Qué plantea el gobernador? Dice, bueno, no vamos a hacer todo de golpe, no vamos a poder solucionar todo en 2 o 4 años, hay que priorizar, de allí que el trabajo de la regionalización tenga que ver con eso, tenga que ver con trabajar en forma conjunta, mancomunada entre los municipios y las sociedades de fomento, con priorizar aquellas obras más importantes y más urgentes y además también, y este no es un dato menor, con construir de abajo hacia arriba. Esto es el Estado cerca de la gente, otra de las frases que pertenecen a los discursos de Rolando Figueroa en cada una de estas circunstancias. Bueno, por allí entonces se puso en marcha la zona norte, que ya lo había hecho de la misma manera, la zona centro, de la misma manera lo había hecho la zona norte, la zona Vaca Muerta, la zona aquí del Limay Medio y la zona sur. Bueno, avanza esto que pretende ser un eje transversal a todos los temas de gestión de gobierno, esto es que todo se piense en materia de regiones. Para ello hay 7 delegados, uno en cada una de estas zonas que representan directamente al gobernador, por lo menos así lo ha dicho el propio mandatario, y que deben encargarse de ordenar esta convivencia y este trabajo conjunto entre distintos mandatarios municipales. Nos vamos ahora a hablar con Fernando Spoliansky, él es secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, pero también, o además también, un economista que nos ayuda a entender la realidad de la macro de lo que está ocurriendo en nuestro país. Por eso lo molestamos. Bueno, y ahora sí, como lo habíamos prometido, con Fernando Spoliansky. Él es contador, es funcionario municipal, pero hoy lo molestamos por otra cosa. Aprovechamos su gentileza para charlar de la macroeconomía y todo lo que está ocurriendo, y sobre todo lo que ocurrió en las últimas 48 horas con respecto a el dólar, con respecto a la caída de los bonos de la deuda nacional. Cosas que yo digo, en principio uno desde el sentido común no las esperaba, por lo menos tras la aprobación de la ley base, pero vamos a preguntarle a Fernando, que es el que sabe. Fernando Spoliansky, gracias por atendernos y por estar en la pantalla de 24/7. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿cómo se explica que tras la aprobación de la ley bases, que parece un triunfo de un camino que por lo menos a los mercados uno supone debería motivarlos, ¿cómo se explican estos cimbronazos, ¿no?, de estos últimos días? Bueno, indudablemente que resultó insuficiente, tuvo gusto a poco, ¿no? Aquella ley bases que originalmente era más de 90 títulos de modificaciones, sí, de distintas características y temáticas, y un paquete fiscal que también contenía algunas otras cuestiones que finalmente no resultaron aprobadas, ¿no es cierto? Entre las modificaciones del proyecto original en diputados, luego las modificaciones en senadores, sí, el regreso a diputados, terminó siendo una ley bastante más chica de lo que originalmente era. Entonces resultó, bueno, a la luz del mercado, un poco insuficiente y que no dejó de generar incertidumbres y poca certeza, ¿no? Entonces, las incertidumbres y las pocas certezas
en el plano económico siempre generan un cimbronazo en el mercado, o ruidos por lo menos en el mercado, que son los que hemos visto estos últimos días. Pareciera que falta como una hoja de ruta un poco más clara por parte del gobierno nacional. Se espera una devaluación porque Caputo salió a decir varias veces que no, pero generalmente cuando un ministro de Economía niega que va a devaluar, terminan devaluando, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que puede aparecer allí de devaluar? Bueno, sí, se han encargado de decir que no va a haber devaluaciones más del 2% mensual, que es lo que está originalmente programado por parte del Ministerio de Economía. Sí. Si uno analiza las variables del dólar paralelo, del dólar blue, del dólar contado con liqui, del dólar MEP, observa que la brecha se ha ampliado significativamente. Es decir, que indudablemente que alguien en el mercado está intentando generar una devaluación cambiaria, porque la brecha se ha ampliado significativamente. Entonces la diferencia entre el oficial y los dólares financieros y el blue se ha ampliado significativamente, y eso genera también tensiones cambiarias. Y puede, por supuesto, generar también tensiones en el aumento de precios de los bienes. Es decir, que estamos en un proceso recesivo de la economía, y entonces eso impide que se traslade a precios automáticamente, como lo era hace algunos meses atrás cuando había una devaluación cambiaria, o como lo fue en diciembre con la devaluación del 100% apenas asumió Milei. Pero esas presiones devaluatorias van a existir porque hay distintos indicadores. Uno es la ampliación de la brecha. Otro es el atraso cambiario del tipo de cambio real contra la inflación. La inflación en este semestre aumentó más del 75%, y el tipo de cambio real está muy por debajo de ese porcentaje, con lo cual en términos reales hay como una depreciación del tipo de cambio, ¿no es cierto? Una apreciación del peso, al revés sería. Y por otro lado, bueno, si uno observa la liquidación de los exportadores, es bastante poca a esta altura del año, debiera ser mucho más. Entonces eso también te muestra, es un indicador de que los exportadores esperan un tipo de cambio distinto para efectuar sus liquidaciones, sobre todo en el agro. Bien. Fer, la liberación del cepo, que vendría a ser, hasta donde entiendo, como el sinceramiento total de nuestra economía con respecto al tipo de cambio, ¿es una locura pensarlo por estos meses? Bueno, ese creo que es el otro eje por el cual hay estos ruidos ahora en estos días, ¿no? La expectativa del levantamiento del cepo a esta altura del año, o durante este año, era muy significativa. Y el gobierno se ha encargado de decir, miren, no tengo fecha cierta del levantamiento del cepo porque no están dadas las condiciones aún en la macroeconomía argentina como para hacerlo. Así que yo creo que eso también está generando cierto ruido, y efectivamente no hay una expectativa cierta del levantamiento del cepo porque no están los dólares suficientes para hacerlo. Claro. Las condiciones todavía no están generadas como para salir del cepo y desregular totalmente el mercado cambiario, porque eso produciría un corrimiento de la gente, sobre todo de pesos a dólares, y la verdad que no hay dólares en las reservas como para respaldar la cantidad de dinero circulante en pesos que tenemos en nuestro país. Más allá de eso, a ver si esta cuenta es viable. Vos liberás el cepo, es decir, se pueden comprar libremente dólares. En algún punto también puede llegar tras la fiebre inicial de que todos salgan a comprar dólares, puede llegar a equilibrarse un poco y a bajar un poco el dólar, entiendo, porque ya el dólar blue no tendría sentido, no tendría razón de ser, solo nos manejaríamos con el precio oficial, ¿es así? Claro, indudablemente que si vos levantás el cepo, unificás el tipo de cambio, y ahí todo el mundo podría acceder al mercado único libre de cambio, sin obviamente dólar paralelo, ni dólar contado con liqui, ni MEP, ni las 17 versiones que hemos tenido en nuestro país. Puede ser que el precio de equilibrio en principio sea un poco más alto, o en la búsqueda del equilibrio, mejor dicho, sea un poco más alto, y luego busque el punto de equilibrio. Pero eso es muy difícil determinarlo con las condiciones actuales, porque todavía la economía argentina está muy endeble, muy volátil. Entonces, arriesgarse a liberar el cepo cambiario y decir, bueno,
que todo el mundo que quiere dólares vaya al dólar, Claro. en una economía tan endeble y con el peso tan deteriorado como tenemos nosotros, me refiero al peso, a la moneda, bueno, eso podría generar realmente una situación caótica en la economía, ¿no? Imagínate que si se libera el tipo de cambio, el tipo de cambio oficial de 9.30 que está hoy, se va a 1.400 como está hoy el contado con liqui y el blue, tenés un incremento del 45-50%. Y eso, si se corre a precios, otra vez te genera un impacto inflacionario fuertísimo, que es lo que el gobierno no quiere. Claro, Así que está un poco entrampado el gobierno en eso. Claro, porque políticamente lo peor que le puede pasar a Milei es que se le dispare la inflación, ¿no? Digo, es su bandera. Exactamente, es porque lo único que hoy tiene para mostrar es el descenso de la inflación. Claro. El déficit fiscal también, porque él hace, obviamente, se vanagloria del superávit corriente y el fiscal, y no está mal, porque un Estado no tiene que gastar más de lo que recauda, pero es cierto que está paralizada la actividad del Estado, ¿no es cierto? No hay obra pública, no hay fondos compensadores para el transporte. Claro. Los gastos en salud, educación, seguridad, justicia han disminuido en términos reales, y eso ha licuado un poco. Por eso se dice que el plan hasta ahora es motosierra y licuación, porque es lo que han hecho hasta ahora. Si encima que lo único que puede mostrar es una disminución de la inflación a 4 puntos, que no es poca, ¿no es cierto? Porque eso es una inflación anualizada del más del 60%. Sigue siendo alta, pero es lo único que puede mostrar junto con el equilibrio fiscal o el superávit fiscal y financiero. Si encima hace una devaluación cambiaria significativa y se le traslada a precios, ahí se va a complicar mucho, ¿no? Fer, política cambiaria como una herramienta del Estado para mantener el valor del peso. Digo, ajuste al sector público, endeudamiento, son como las herramientas que existen, ¿no? Pero bueno, habría que o pedirle plata al Fondo Monetario Internacional o seguir ajustando, digo, si se va a sostener la política de no emitir. ¿Es así? Bueno, lo que plantea el gobierno nacional es que logró la emisión cero y también el déficit cero, es decir, la combinación del déficit cero y emisión cero. Eso es lo que busca el gobierno y dice que está cerca de lograrlo. Ahora, eso ha generado un proceso recesivo muy fuerte de la economía, Santiago. Hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no es cierto? Porque ha licuado salarios y jubilaciones, fundamentalmente ingresos en general, y eso significó una recesión económica, una caída del consumo, una caída de la demanda y una elevación de los niveles de desempleo, que ya subió 2 puntos en los últimos 3 meses. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuando uno ajusta, cuál es el límite del ajuste fiscal, porque puede generar una situación en el comercio, en la industria muy, muy fuerte, muy significativa, ¿no? Claro, que entonces las consecuencias terminan siendo más nefastas. Al mismo tiempo te baja la recaudación por falta de actividad, ¿no? O sea, sería un círculo vicioso en el que te podés meter, difícil después de la teoría de la B, del rebote de la economía real, ya no se habla demasiado, Fer. No, eso es muy difícil porque primero que no sabemos todavía si la parte inicial de la B, es decir, la caída, si todavía ya llegó al fondo. Pareciera que no, ¿no es cierto? Y después el rebote en B ya casi nadie habla, todo el mundo ya está hablando de una L, es decir, una caída significativa y una extensión del proceso recesivo, ¿no? Como si fuera una L, se ameseta y se queda ahí. Y entonces la recuperación se hace más lenta. Para recuperar la economía vos tenés que tener condiciones. Obviamente la primera es generar consumo, y para generar consumo tenés que mejorar el poder adquisitivo, cosa que todavía no tenemos. La segunda es la inversión. ¿Qué inversión vamos a tener, por más RIGI que ya se ha aprobado, si vos tenés un cepo cambiario? Entonces nadie vendría a invertir en forma directa a nuestro país con una restricción cambiaria como la que tenemos con el cepo. Entonces te queda consumo, inversión, exportaciones y reducir las importaciones. Las exportaciones, lo mismo, si el tipo de cambio hay una expectativa devaluatoria, nadie te va a exportar más de lo que está haciendo. Nadie va a ir a liquidar granos más de lo que necesita por la expectativa devaluatoria. Y las importaciones ya están prácticamente restringidas. Entonces, te queda muy poco dentro de la ecuación o la función del Producto Bruto para que este aumente y crezca en Argentina, te quedan muy pocas variables. Yo creo que falta que Milei muestre esa segunda etapa que el otro día el ministro Caputo manifestó en una conferencia de prensa con el presidente del Banco Central. Falta claramente que digan cuál es la etapa que sigue.
La del ajuste ya está. Ahora falta la etapa del crecimiento y del desarrollo económico. Eso hasta acá no lo han dicho, por lo menos explícitamente. Bien, bueno, esto de pasar la deuda del banco al tesoro, ¿tiene alguna incidencia? ¿Sigue siendo el mismo deudor por distinta chequera, digamos, no? Eso ha caído muy mal también eso, ¿no? Fíjate que después de la conferencia de prensa el dólar subió significativamente, los títulos públicos argentinos cayeron, el riesgo país aumentó. No cayó bien porque vos ahí estás transfiriendo una deuda del Banco Central hacia el Tesoro Nacional. Porque el Banco Central dice, mira, esta no es mi deuda, me la generaste vos con el déficit fiscal. Ahora, el Tesoro Nacional tiene obligaciones inherentes al Estado, salud, educación, seguridad, justicia, otra vez, ¿no es cierto? Tiene que ocuparse de otras cosas, no de pagar solamente la deuda. Entonces, le cargas una mochila con deuda al Tesoro Nacional y eso lo va a complicar, ¿no es cierto? Porque el Tesoro se nutre de la recaudación tributaria, que encima la tenés a la baja. Entonces es complicado. Y la contracara, la contraparte, es que los títulos públicos, esa deuda que era del Banco Central, esa famosa hoja de balance o pasivos remunerados, está en manos de los bancos. Por eso al otro día de la conferencia llamaron a los banqueros. Claro, claro. Entonces le dijeron a los bancos, mirá, no va a ser más una deuda del central, que tiene la posibilidad de emitir y de algunas otras herramientas, ahora va a ser una deuda del Tesoro. Que el Tesoro te la va a pagar si obtiene superávit fiscal. Claro. Entonces los bancos obviamente no les gustó nada eso. Es una suerte de plan Bonex o una reversión o una versión distinta de la incautación, ¿no? Porque con la postura que tiene Milei del déficit cero, los banqueros dicen, este no me paga más. Exactamente, ese es el riesgo y por eso justamente el dólar al otro día subió, los títulos cayeron y el riesgo país aumentó. Porque es una especie de reversión del plan Bonex, solamente que en aquel momento, en el 89, el plan Bonex fue para los tenedores personas físicas. Ahora es como si le pusieran el plan Bonex a los bancos. Claro, claro. ¿Está? Sí. Ahora, los bancos no se van a quedar quietos porque van a decir, pará, ¿y yo qué hago ahora? Si viene todo el mundo mañana a los bancos a retirar el dinero, ¿con qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Papelitos? Claro, claro, sí. Entonces es bastante complicada la situación, ¿no? Es una jugada muy riesgosa que no cayó bien en el mercado financiero y bancario de la Argentina. Fer, te hemos explotado directamente. Gracias por todos estos minutos, gracias por esta docencia que haces para nosotros y toda nuestra audiencia en materia de macroeconomía. En minutos juega la selección argentina. No sé si lo encarás de alguna manera en particular al partido, con alguna comida en particular, o no tenés ningún ritual. No, en familia nomás y con la camiseta argentina puesta. Un abrazo grande, Fer, gracias. Un abrazo, que estén bien. Fernando Spoliansky pasó por otro dato explicándonos todo este menjunje que él sabe clarificar tanto, que tiene que ver con la macroeconomía, sobre todo los movimientos de los aspectos financieros de la macroeconomía, a veces tan inaprensibles para muchos, y bueno, Fer nos ayuda a poner la pelota en el piso y a tratar de entender un poco mejor lo que ocurrió en estas últimas horas, que tienen que ver con un cimbronazo justamente allí donde el gobierno de Milei tal vez menos lo espera, que tiene que ver con los mercados y además un riesgo alto. Milei está atado políticamente, ya no económicamente, políticamente a dos banderas, déficit cero y baja o caída de la inflación. Por ahora los viene surfeando, por ahora los puede ofrecer como bandera de su gobierno, los puede ofrecer como logro y de hecho lo hace. El tema es que cuando esas variables, si es que fallan, empiecen a mostrar algún nivel de debilidad, la situación política del gobierno libertario puede ser bastante complicada porque es por ahora, yo diría, casi el único motivo, la única razón por la cual la sociedad está aguantando el ajuste con algo de paciencia. Si bien la intolerancia social o la falta de tolerancia, o mejor dicho, la tolerancia social empieza a encontrar límites, lo cierto es que sin esas banderas, sin la lucha contra la inflación y sin la lucha contra el déficit, me parece que el discurso libertario devendría en abstracto y sería bastante difícil de sostener, incluso desde la legitimidad política del propio gobierno. Bueno, nos estamos yendo, juega Argentina, vamos Argentina hoy, cuartos de final, instancia definitiva, definitoria, aquí el que pifia queda fuera, así que empiezan los momentos
de mayor nerviosismo para acompañar a nuestros campeones del mundo, para acompañar a nuestra selección. Nosotros nos encontramos el próximo jueves a las 9 de la noche, como siempre, aquí en Otro Dato. Gracias por estar allí. Ingresá al Loop Neuquén Nieve, la interminable superficie esquiable de la Argentina. Para vos, para todos. Para esquiar, disfrutar, relajar y volver a empezar. Neuquén Invierno. Disfrute infinito.